¿Qué es el cel shading? Estoy seguro que tú, como consumidor de cualquier producto de entretenimiento, has podido darte cuenta de algunas técnicas que se trabajan en el medio, y alguna de ellas es el cel shading. Pero ¿de qué se trata realmente? Es el sombreado plano, o también conocido como toon shading. Es un tipo de renderizado no fotorrealista, diseñado para hacer que los gráficos por computadora parezcan dibujos a mano. Algunas veces las sombras planas se usan comúnmente para imitar ese estilo de los cómics o dibujo animado. Se ven diferentes ejemplos como los vemos en pantalla, donde las sombras pertenecen como si fuera un tipo de ola que puede verse como si fuera un dibujo realmente y no parezca 3D. Hoy en día es conocido el cel shading como un tipo de método o forma de animar, utilizando texturas planas y diferentes métodos para contornear la obra para poder imitar esto como si fuera el 2D. Desde que salió este modo es muy recurrente verlo, y hasta creo, diría yo, que se podría ver que va a envejecer aún mejor como cosas muy fotorrealistas como es el God of War o un Final Fantasy. Realmente ese estilo es demasiado bonito a primera vista. Y creo que, por ejemplo, las compañías de anime para los dibujos están empezando a utilizar este método para mejorar sus productos. I don't want to set El concepto de traducir el aspecto estilizado de la animación dibujada a mano en gráficos por computadora surgió a fines de la década de 1990 más o menos, y con la creciente popularidad de las imágenes generadas por CGI, es decir, por computadora, en 3D, en videojuegos y en películas animadas. El nombre se debe a los pliegos de acetato, llamados cells en inglés, de ahí viene el in nombre, my que son heart. pintadas I al have the usarse en animaciones 2D tradicionales, como los clásicos de Walt Disney. Shading es un sombreado en inglés. La primera vez que se utilizó esta técnica fue en el and that reinicio de Doctor road Slump, with que you. nació o sea, que se creó en 1997. No other Aunque will esta técnica se utiliza en muchos campos, se emplea de manera amplia y frecuente en los videojuegos, sobre todo. I've lost all En este campo, donde la ambition técnica ha sido muy for utilizada y explotada, worldly y su evolución está acclaim. muy vinculada a él. No I tiene just want necesariamente to un creador be the específico, ya que one muchas you empresas y videojuegos adoptaron esto a la vez. love. And with your Pero cuando buscamos su primera aparición en este campo, muchas personas llegan a su mente el juego Jet Set Radio de 2000. Y a esto no es totalmente cierto. Aunque sí popularizó mucho este método gracias a sus líneas gruesas, el estilo de colores planos y el sombreado constante, muchas, pues, fue más como el estilo y el dinamismo que caracterizó este estilo de caricatura, que muchas veces este estilo es reconocido. Realmente el juego que sí usó este estilo en primera instancia fue ZPC de 1996, el cual usó de una forma muy primitiva este estilo, usando colores planos y un sombreado demasiado marcado. Extrañamente, otras personas también usan al juego Fear Effect de 1999 como el primer uso en los videojuegos, que no puede ser tan cierto, pero sí usó de una forma también primitiva este tipo de sombreado y coloreado plano. Ese tipo de gráficos se empezó a utilizar bastante en los 2000. De hecho, en el medio de los videojuegos fue bastante utilizado. Cada año se mejoraba la técnica y algunos videojuegos salían de la norma y hacían una maravilla visual. Un caso de ellos es el de Legends of Zelda Wind Waker, que yo, como amante de Zelda, es uno de los más refrescantes en el estilo artístico. Es verdad que en su época se llevó mucha hate por el cambio artístico que tenía, pero créanme que fue totalmente acertado. Realmente antes le trajo una suavidad en comparación de diferentes modelos que se tenía con el cel shading, mejorando su arte y dándole una nueva imagen a lo que es los videojuegos. Si lo ponemos en comparación con la primera obra, que es CPC, es un videojuego de disparos de primera persona que tiene un motor de gráfico de Montarón. Se trata sobre un pequeño mesías exiliado que alcanza la mayoría de edad y se dispone a reclamar su trono. Fue utilizado para adaptar la obra de arte de Aidan Hawks. En fin, es Doom con Shell Shading. Vamos a ver la comparación de gráficos, es totalmente abismal. El de Legends of Zelda Windbreaker trajo algo innovador.
para esa época. Okami, que fue lanzado en 2006, es un juego que realmente luce como si fuera una pintura hecha con pincel. Su estilo no se basa solamente en la iluminación cel shading, sino en contornos y colores planos, como podrán estar viendo a continuación, en combinación con texturas pintadas, por lo que debería incluirse dentro de la técnica artística como cel shading. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que fue lanzado en 2007, es un claro ejemplo de cómo esta técnica puede recrear el estilo tradicional de las series 2D. Desde este punto se puede ver como el cel shading fue usado más para las adaptaciones que casi todos los videojuegos basados en series japonesas de anime y manga. Se usa esta técnica para asemejarse a obras originales gracias a su método de sombreado específico, ya que sus colores planos permiten recrear la animación 2D en objetos 3D. ¿Por qué no el Borderlands 2? Es interesante la implementación tan abismal que tiene el cel shading en este juego. Es interesante la forma de implementación que se tiene en el arte. No solo estamos hablando de sombras realistas, que se dejó de parte la norma de que sean unas sombras totalmente lineales. Ese trajo un sombreado muy bueno y aparte con su contorno en tiempo real le trae una frescura a lo que vemos en la imagen. Actualmente muchos animadores utilizan esa técnica para sus proyectos. Es verdad que no llegan a parecerse mucho al 2D, pero realmente le dan una nueva frescura, algo realmente entretenido o interesante a esta forma de animar, creando estilos nuevos, un estilo combinado o también conocido como el estilo Spider-Verse, de la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ella trajo un estilo animado totalmente único, combinando el estilo estilizado con el estilo del cel shading, trayendo personajes de cómics, cartoons o diferentes medios a la pantalla grande, sin dejar de lado el medio original en el que ellos provenían, creando una combinación perfecta entre el cel shading y la animación estilizada. Vamos a hablar ahora de la primera aparición o primera implementación en series populares, que estoy seguro que muchos van a reconocer porque son muy famosas y más de una de las que vamos a nombrar son bastante reconocidas a nivel global. Entonces, bueno, se ve por ejemplo en Los Simpsons de 1989, en Futurama de 1999 o Family Guy en 1999 también. Este es usado en elementos como carros, máquinas, objetos no orgánicos. En Futurama su intro está completamente hecha en cel shading, como pueden ver un tramo en la pantalla. Existen otros ejemplos en el que este estilo de animación fue usado más para elementos ocasionales, formando parte importante de sus respectivas historias, como en la película El Gigante de Hierro, que fue lanzada en 1999, el cual utiliza una combinación de animación tradicional y por computadora, es decir, por el propio cel shading. A lo largo de toda la película, el robot gigante es animado por computadora totalmente, mientras que el resto está hecho de una animación tradicional dibujada a mano. Pueden ver una imagen y comparar el robot con el fondo. En épocas más actuales se ha comenzado a apostar más por ese estilo tipo 2D en series y películas, mayormente anime, debido a que pues es su coloreado plano y en algunas ocasiones el contorno oscuro de los bordes. Esto para mejorar el dinamismo y el movimiento de la escena, sin afectar tanto pues el tiempo y el trabajo y el dinero también. Como se dijo antes, esto se ve mayormente en animes, pero también, aunque no es tan aprovechado en el medio occidental, una serie que no es tan reconocida y que usa muy bien este método es el The Prince Dragons de 2018, el cual pues como dije antes, adapta muy bien ese tipo de animación en su historia, creando un estilo bastante único. Bueno, como se puede evidenciar con los ejemplos anteriores, el cel shading ha ganado popularidad, pero no en todos los campos. Se está utilizando ampliamente en la industria de los videojuegos. Aunque no es una técnica muy popular, se emplea para lograr estilos visuales muy específicos. No todos los juegos se pueden adaptar al cel shading. Mientras que en la industria cinematográfica no se puede decir lo mismo. Aunque existen ejemplos de producciones realizadas enteramente en esta técnica, esta sirve más como una técnica secundaria, usándose en animaciones 2D para ayudar en parte donde la animación dibujada a mano sería muy difícil y una pérdida de tiempo, con la consecuencia de perder dinero. Y aunque en el pasado el uso de 3D era generalmente costoso para los productores, hoy en día realmente no lo es tanto. Usando cel shading se ahorra el tiempo y el dinero. Y en cambio las producciones 3D su uso es aún mucho menor.
siendo reemplazado por otros estilos de renderizado realista o estilizado, alejándose de un estilo visual animado en 2D. Este comportamiento se implementa de la siguiente forma. En el sombreado, el efecto de cel shading se genera a partir de normales de los objetos 3D, las cuales son un vector perpendicular en un polígono o una vértice que sirve para indicarnos la orientación de la cara de este. Cada normal tiene su propio ángulo, que se determina entre una dirección y el punto de iluminación. Este proceso calcula el coseno respectivo y aplica un tono específico a la cara o área correspondiente. Cuando la normal y la dirección de la luz coinciden, el tono será más brillante, y a medida que las direcciones divergen, el ángulo aumenta y el tono se oscurece. El cel shading presenta tonos planos que combinan abruptamente, sin gradientes, lo que simula el estilo de pintura en celdas o acetato utilizado en la animación tradicional. Dependiendo del estilo artístico, la cantidad de tonos puede ajustarse para obtener más o menos nivel de sombreado, como ya se ha dicho en todo el transcurso de los tipos de animación. Recordemos cómo es el 2D. Hay muchas líneas y trazados de los personajes, que son los outlines o contornos. Solamente en el cel shading se utiliza por medio de gráficos o métodos como lo son el Edge Detection, que es la detección de bordes, o el Back Face Culling, que es el descartado de caras traseras. Hablando de la técnica del Edge Detection, esa se basa por algoritmos que detectan, por ejemplo, la nitidez, el contraste o el brillo de diferentes imágenes, para encontrar los puntos exactos para formar los bordes del objeto o de la imagen. En cuanto al Backface Culling, es la forma de ocultar elementos 3D por medio de lo que la cámara no está viendo, generando un mejor, por ejemplo, sistema en el visual de algo más plano, ya que si vemos cosas muy 3D, y quitaría esa perspectiva de que fuera algo como el cel shading. Aparte, el tener siluetas o esa línea de contorno mejora algo bastante en el cel shading, ya que solamente los motores del render necesitan enfocarse en las líneas de los bordes visibles, lo que además de simplificar el proceso hace que los objetos se vean más 2D por ese delineado que llegan a tener. Esos elementos se muestran como vértices o caras coloreadas. Para hacer que las líneas sean mucho más gruesas, los vértices o caras se reproducen y se trasladan varias veces, generando un contorno negro alrededor del objeto. Y bueno, por nombrarles algún referente histórico, alguna persona que haya utilizado de manera excepcional la técnica del cel shading para sus creaciones, tengo que nombrarles a Hideki Kamiya. Es un diseñador de videojuegos que formó parte de Capcom y Clover Studio. Trabajó con otros exmiembros de Clover Studio en la compañía que se fundó, Platinum Games, hasta el 2 de octubre de 2023, fecha en la que abandonó su compañía. Incluso esto fue noticia. Sin alguna duda, este personaje estuvo en una institución a la hora de utilizar esta técnica. Y bueno, ha utilizado muy increíblemente esa técnica para crear series y juegos muy famosos y muy conocidos. Es un referente total del cel shading.